Muy bien, amados hermanos, buenos días. Qué alegría estar con ustedes esta mañana. Bueno, este tema interesante que el día de hoy vamos a estar tratando tiene que ver cómo renovar nuestra mente para tener una victoria espiritual, cómo vencer espiritualmente. Y pues bueno, como texto base tenemos el versículo de Filipenses 4:8. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Ese es nuestro versículo base y vamos a estar estudiándolo el día de hoy. Pero antes que nada, a manera de introducción, quisiera mencionar que nuestra mente realmente es el campo de batalla donde la lucha espiritual se realiza. Es en donde se encuentra la batalla entre la verdad de Dios y las mentiras de Satanás, ¿no? En nuestra mente. Recordemos cómo en el desierto Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo y empieza a hablarle mentiras, ¿verdad? Y sin embargo, Jesucristo resiste a esas mentiras de Satanás. ¿Cómo? ¿Cuáles son las armas que utiliza Jesucristo? La palabra de Dios, ¿no? Ante las mentiras, la verdad de Dios. Y finalmente vence en el desierto a Satanás. Vence al enemigo de nuestras almas con la palabra. Entonces podemos ver cómo ese diálogo que siempre está en nuestra mente, entre la tentación y entre la palabra de Dios, es donde realmente reside la batalla espiritual. Sin embargo, nosotros no estamos desamparados, sin embargo, nosotros no estamos abandonados por nuestro Señor. Él nos ha dejado eh, al Espíritu Santo que nos habla a través de la palabra de Dios, ha guiado a los escritores de la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo y Él nos prepara para esta batalla, para que nosotros podamos resistir al enemigo y podamos renovar nuestra forma de pensar, no con las mentiras del mundo, sino con la verdad de Dios. Y bueno, pues podemos ver también, ¿verdad? Que, por ejemplo, en la vida real, el hecho de tener tiempo más abundante en alguna situación, por ejemplo, en la política, podemos ver cómo las campañas políticas, cómo los partidos políticos incluso cometen delitos electorales cuando abusan de la inversión que tienen que hacer en medios de comunicación, en la televisión, en el radio. Ellos rebasan el tope de campaña, el gasto que deben de destinar, y entonces tratan de bombardear, de tener mayor tiempo ante la televisión, tener mayor tiempo en la radio, tener mayor tiempo a través de la publicidad que ponen en las calles. Entonces, ellos saben que mientras más tiempo tengan para llegar al votante, pueden influenciarlo más, ¿no? Engañarlo con sus propagandas de mentira, lo hacen así y finalmente son multados, pero ya una vez que ganaron, tienen dinero para pagar esas multas. Así es de que, bueno, de manera similar, nosotros podemos ver que hay una batalla, ¿no? Entre la palabra de Dios y las mentiras de Satanás, y en donde el que tiene más tiempo en la mente, en la vista, en el oído del cristiano o de la persona, es el que más puede influenciar su vida. Es el que más capta su atención, el que más domina su tiempo para influenciar en él, ¿no? Así es de que nosotros tenemos que estar el día de hoy alertas, hermanos, tenemos que ver qué espacio le estamos dando a qué cosa.
Si nosotros le damos mucho tiempo en nuestra vida a través de estar en el internet, a través de estar en la televisión, a través de estar en los celulares, a través de estar con amigos, escuchando las mentiras o las filosofías humanas y lo que ellos han sido educados a través de estos medios, pues si le damos más tiempo a esa escucha, sus influencias pueden ser grandes para nuestra vida mental. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a las cosas de Dios? A lo mejor poco tiempo, ¿no? Pues ya oré unos minutos, ya leí poquito de la Biblia, ya. Y ahora sí, nos podemos abrir a todo el tiempo con las mentiras del mundo y entonces nos moldea, nos moldea. Yo he podido ir a iglesias, por ejemplo, en donde he visto a jóvenes de la alabanza vestidos a la moda, con ropa entallada, por ejemplo, ¿no? La música de rock. Entonces, podemos ver cómo si nosotros no le damos el justo valor a que tienen las cosas y no damos prioridad a las cosas de Dios, podemos ser manipulados más que nada por todo el tiempo y vamos siendo transformados en base a la cantidad de tiempo que le damos a las cosas. Así es de que es fundamental, como menciono, poner prioridades, estipular tiempo. Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos en claro el tiempo que estamos en la palabra de Dios y el tiempo que estamos en las cosas del mundo. Eso me encantaría, y estoy seguro que a nuestro pastor también, que al final de este estudio podamos ser muy sensatos y muy claros de ver el daño que ocasiona en nuestra vida, el tener tanta exposición a las cosas del mundo, y debemos de plantearnos una meta. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar en estas cosas? En las cosas de Dios y en las cosas del mundo, ¿no? Eso es el objetivo, establecer límites, prioridades, el consumo de lo que entra en nuestra mente. O consumimos las cosas de Dios o consumimos las cosas del enemigo, ¿no? Vamos a cosechar lo que sembremos. ¿Qué tanto queremos sembrar en el Señor en nuestras mentes? Recordemos que antes de una acción está un pensamiento. ¿Con qué llenamos nuestras mentes? ¿Con qué estamos llenando nuestro tiempo? Recordemos cómo Eva fue engañada, ¿no? Escuchó, fue engañada y de un momento a otro todo terminó. Así es de que el tema de hoy es importantísimo, es la batalla de la mente, es tomar conciencia, hermanos, de la importancia de cerrar las puertas o minimizar a lo máximo el que Satanás y el mundo nos puedan hablar, engañar y alejar de la verdad de Dios. Afortunadamente, nuestro Padre Celestial no nos deja indefensos, no nos abandona. Vamos a ver cuáles son las medidas que podemos tomar para para poder vencer esas fortalezas que nos alejan de Dios. Realmente son tan grandes que ya se hacen fortalezas, ¿no? Y que nos separan del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, pues vamos a empezar. Primeramente, la batalla espiritual por la mente. ¿Cómo es esa batalla espiritual? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Les invito a que me acompañen a ver Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, es decir, enemigos, muchos enemigos espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces no es una batalla física, es una batalla espiritual, pero como pudimos ver antes, esa batalla espiritual es entre la mentira, el padre de la mentira y el Dios de verdad, Jesucristo, ¿no? Que nos dice, yo soy la verdad. Entonces el enemigo va a buscar infiltrarse en nuestras mentes para desviarnos del camino de Dios. En nuestras mentes que hay, hermanos, en nuestras mentes que hay palabras, ¿verdad? En nuestras mentes hay pensamientos, hay palabras. Entonces,
¿Cómo nos engaña? Con palabras, mentiras. ¿Y cómo podemos alejarnos de esos engaños? A través de la palabra de Dios. Empecemos pues viendo que los pensamientos son en los cuales busca el enemigo sembrar dudas, sembrar tentaciones. ¿Cómo engañó a Eva? Con que Dios ha dicho que moriréis, pues no moriréis. Y le creyó. Y pues entró el pecado, ¿verdad? Entonces, Satanás ataca primeramente nuestros pensamientos, sembrando dudas y haciendo que perdamos la fe en Jesucristo. Esa es su gran victoria, que podamos creerle a Él sus mentiras y alejarnos de Dios, ¿no? Eso es lo que pasa cuando la gente revienta y se separa de Dios. Ha sido convencida, Dios no es bueno, Dios es malo conmigo. ¿Dónde está Dios? Dios no existe, Dios ha muerto. ¿Y qué pasa? La gente le cree y puede matar a Dios en su mente, creyendo la mentira de Satanás. Así es de que es clara la palabra de Dios. La lucha no es contra personas, no es una lucha física, es una lucha espiritual que nos lleva a apartarnos de aquel que nos ama, de aquel que le debemos por bien de nuestro bien propio, obediencia. Amén, hermanos. Amén. Bueno, el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es fundamentalmente el que nos va a ayudar, solamente por su gracia de Dios, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos enfrentar al enemigo de nuestras almas. Tiene un papel fundamental dentro de nuestra mente. Vamos a ver qué dice Juan en su carta, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo enseña y recuerda. Y es un aprendizaje con entendimiento. Él abre nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra, que podamos comprender y ser enseñados. Y entonces también recordar, ¿verdad? Esta parte de recordar es fundamental. Por ejemplo, John MacArthur testifica, él dice que él no puede pecar porque cuando es tentado, le aparecen 6, 7 versículos en su mente, dándole una indicación, una orden de Dios, prohibiéndole hacer esa cosa a la cual es tentado, ¿no? Vemos aquí cómo el Espíritu Santo nos recuerda, pero es importante estar centrados en nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, bueno, gracias al Espíritu Santo que nos permite recordar su palabra y poder defendernos en esta mente, ¿verdad? En donde se da la batalla entre la tentación y la verdad de Dios. Poder defendernos, no con nuestras palabras, nosotros podemos perder inmediatamente, ¿no? Ser engañados, ser seducidos, sino defendernos con la palabra de Dios. No podemos confiar en nuestra propia fuerza, en nuestro propio entendimiento, sino en el Espíritu Santo. Debemos depender de su guía, debemos depender de su fortaleza en nuestra batalla diaria, y es el único camino que tenemos, hermanos. El único. ¿A dónde más podemos ir para saber qué defender, cómo contestar a las mentiras de Satanás? ¿A dónde más podemos ir? Es importante que nosotros llenemos nuestra mente, la llenura del Espíritu Santo, que llenemos nuestra mente, nuestro tiempo de la palabra de Dios. Alguien decía, es que si yo no escucho alabanzas, es que si yo no busco a Dios en este tiempo, empiezo a escuchar la voz del enemigo y me dice cosas horribles, me hace pensar cosas espantosas, me tortura. Yo para evitar todo eso escucho predicaciones, alabanzas, hago oración,
leo la palabra de Dios. Y si somos francos, ¿en qué momento el enemigo de nuestras almas nos deja tranquilos? ¿En qué momento? O crece la hierbabuena o crece la cizaña. Inmediatamente, ¿verdad? Muy sutilmente somos engañados. Muy bien. Bueno, pero realmente aquí el énfasis es la palabra de Dios, es lo que nos va a hacer que nuestra vida tenga un enfoque, ser no egocéntricos, sino cristocéntricos. Dice Salmos 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto dice aquí? Todo el día. Conozco a alguien que dice, es que tú todo el día estás oyendo, nada más hablas de Dios. Bueno, hay algo mejor que hablar. Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Lo instruirá. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo nos dice él, verdad? Hablando acerca del amor. ¿Cuál es uno de los mandamientos de Cristo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero empieza con qué diciendo? Con toda tu mente. Entonces, la palabra de Dios es el instrumento principal que utiliza el Espíritu Santo para transformar. Solamente esa palabra de Dios que tiene el poder de transformar vidas humanas lo puede hacer. Cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón. Como creyentes tenemos ese gran privilegio de tener a nuestra disposición su palabra, ¿no? Enseñada por Jesucristo. Significa entonces que nosotros podemos ver desde la perspectiva, desde la óptica de Dios. Y bueno, eso hace la palabra, ¿verdad? Entra en lo más profundo, es una espada que penetra en las intenciones, penetra en el corazón y lo transforma. Gracias a Dios por esa espada, ¿verdad? Que podemos tener. Así es de que es el objetivo que podamos, como dice aquí Salmo 119, amar su ley y meditarla todo el día. Esto es posible porque todo lo que podemos ver lo podemos ver desde una óptica, con ojos espirituales, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a alguien que está en alguna prueba, en algún punto difícil, ¿qué podríamos hacer por esa persona en ese momento? ¿No podríamos orar por ella? Sí, ¿verdad? Si vemos alguna situación difícil, ¿qué podemos hacer? Recordar sus palabras de Dios, de Jesucristo, y nutrir nuestra mente con esto, ¿no? Y ser guiados hacia la justicia, hacia la verdad. Así es de que es un manantial la palabra de Dios que nos va a refrescar, que nos va a fortalecer en nuestra mente, que nos va a dar tranquilidad, que nos va a guiar en comunión con Él, ¿no? Amén, hermanos. Amén. Amén. Pero también la oración es algo fundamental. Dice Pablo en Filipenses capítulo 4 versículos 6 a 7. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos estar en comunión con Él a través de la oración, ¿no? Es un entendimiento con nuestro Creador. Ahí podemos exponer nuestros pensamientos con Él, y Él, ¿qué va a hacer con esos pensamientos? Alinearlos a su verdad. ¿Cómo en oración podemos encontrar respuesta, verdad, a nuestros problemas?
viene la palabra de Dios que nos convence de pecado, que nos convence de juicio, que nos convence y nos da esa dirección en medio de las batallas, ¿no? Nuestras batallas son vencidas de rodillas. Solamente en ese momento podemos encontrar esa paz a través de esta meditación en la escritura y en oración. Esta paz que nos hace confiar en su palabra, que nos hace quitar el temor, nos protege de la ansiedad, guarda nuestra mente. Es el refugio de nuestra alma cansada y abatida, ¿no? Recordemos, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces, en estos momentos de lucha mental, podemos hacer un alto, debemos hacer un alto y acudir en oración con confianza, sabiendo que Él nos va a guardar y nos va a fortalecer. Amén, hermanos. Amén. También la mente es importante, es el básico, cuidar en todo tiempo lo que dejamos filtrar por nuestra mente. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad, ¿verdad? Entonces, podemos ver que este versículo nos dice muy bien lo que debemos, la calidad de los pensamientos que debemos de tener en nuestra mente. Debe ser nuestra mente un reflejo de su verdad, como cristianos. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien, algún inconverso, o intentado hablar, y muchas veces nos atacan, ¿no? Empieza ya no el diálogo, sino una discusión. Y es bien fácil que se quebrante, que explotemos, y entonces le creemos al enemigo, y entonces empezamos a ofender, ¿no? Recordemos cuando Pedro, por ejemplo, era cuando están a punto de buscar a los seguidores de Cristo, lo identifican a él. Y dicen, tú andabas con él. No, yo no. ¿Y qué empezó a hacer? A maldecir, ¿verdad? Entonces, realmente ahí está no creyendo en la bondad de Dios, sino creyendo al enemigo. Y cuando le creemos al enemigo, empezamos a ser agresivos, empezamos a tener ira, temor, ¿verdad? Y entonces abandonamos la fe. Cuando reventamos en ira, hemos abandonado la fe. Cuando empezamos a ofender, a agredir a los demás, hemos abandonado la fe. Le hemos creído al enemigo de nuestras almas que nos dice, tú no vales, tú eres un mentiroso, tú eres un pecador, tú mereces el infierno. Le creemos. Pero acordémonos del yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación nos cubre nuestra mente, ¿verdad? Sí, pero Cristo murió por mis pecados. Soy salvo. Nos invita a cubrir nuestra mente con el yelmo de la salvación. Así es de que debemos de tener siempre presente, no cosas positivas. En el mundo hablan de una mente positiva, la psicología positiva, por ejemplo. La fe no nos habla de la psicología positiva, no nos habla de tener pensamientos positivos, en absoluto. Nos habla de pensar en lo correcto, en lo bueno, en lo digno de alabanza, en todo lo que es amable, puro, de buen nombre, todo lo bueno en esencia, ¿no? El positivismo puede ser creer en mí, es que yo puedo, yo declaro que voy a vencer, lo declaro, y creer en mí mismo, ¿no? ¿Podemos creer en nosotros mismos, hermanos? Con esa soberbia, con ese egocentrismo, o creer en la misericordia del Señor. Entonces, debemos de meditar en lo bueno, en lo justo. Eso protege nuestras influencias, que son destructivas del mundo y nos lleva hacia la santidad.
Debemos de ver que nuestros pensamientos determinan nuestras acciones, ¿no? Nuestros pensamientos van a determinar nuestras acciones. Si caemos en pecado, agrediendo, ofendiendo, insultando, fue porque le creímos al enemigo, ¿no? Y empleamos las herramientas, las armas del enemigo. Así es de que es crucial llenar todo el tiempo, ¿o no, hermanos? Llenar todo el tiempo de la palabra de Dios en todo lo verdadero, todo lo honorable, según la palabra de Dios. Así es de que es importante tener esa disciplina, ¿no? Empezar a tomar horarios, empezar a tomar, a ver qué renunciamos y empezar a ver qué vamos a darle cabida en nuestra vida. En nuestra vida debe tener un tiempo determinado para lectura de la Biblia, un tiempo determinado para oración. Si no lo tenemos, no vamos a hallar ese tiempo. Tiempo para prohibirle a la mente ver y ser alimentada de cosas del mundo. Hay que limitar la televisión, hay que limitar el celular, hay que limitar los juegos, si es que se practican juegos, hay que limitarlos. Todo hay que ponerlo cautivo, llevarlo a la obediencia de Cristo, ¿no, hermanos? Entonces, si nosotros no lo hacemos así, somos como un barco que no tiene rumbo, no tiene vela y es llevado por todo viento de doctrina, por toda filosofía del hombre, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar muy bien con disciplina cada tiempo. Sí o sí, hermanos, o no vamos a avanzar como cristianos. La disciplina o las disciplinas espirituales tienen que ser parte de nuestra vida, 100%. Solamente así podemos tener una mente renovada y poder discernir entre la mentira de Satanás y la verdad de Cristo, ¿no? Y solamente podemos así reflejar a nuestro Señor en nuestras vidas. Muy bien. También es importante ver las cosas, cuánto tiempo, mencionaba, cuánto tiempo le dedicamos a las cosas de arriba y cuánto tiempo a las cosas de aquí, del mundo, ¿verdad? Dice Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Romanos 12:2, no os conforméis, o no, o en otra versión dice que no nos adaptemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para no ser arrastrados en todas las preocupaciones y placeres terrenales del mundo, tenemos que enfocarnos, debemos de tener ese enfoque en las cosas eternas, ¿no? En la palabra del Señor. Podemos tener una perspectiva eterna y así tomar decisiones y ver cuáles son nuestras prioridades. Es fundamental que la palabra de Dios pues moldee nuestros pensamientos, que le permitamos moldear nuestros pensamientos. Quiero recordarles ese ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos en escuchar la palabra del enemigo y cuánto tiempo invertimos en escuchar la palabra de Dios? Yo quisiera que en este momento hiciéramos tan breve un análisis. ¿Cuánto tiempo estoy frente a la televisión? ¿Cuánto tiempo estoy frente al celular? ¿Cuánto tiempo estoy con amigos del mundo? ¿Cuánto tiempo estoy en oración? ¿Cuánto tiempo estoy leyendo la Biblia? Y hacer una balanza, ¿a qué le estamos dando más oído? ¿Qué gana nuestro tiempo para hacer una influencia en nuestra vida? Entonces tenemos que alejarnos de los patrones del mundo y sumergirnos en la palabra de Dios, ¿no? Dejar de alguna forma que Él vaya con su espada penetrando en nuestra mente, en nuestro corazón y nos vaya transformando. Despojarnos, si se puede, despojarnos de las influencias del mundo y permitir que la palabra de Dios pues vaya haciendo su labor en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ahorita vamos a ver algunas cuestiones muy prácticas de cómo llevar esto. Si no hacemos un plan táctico, un plan estratégico, no vamos a triunfar. No es con buenas intenciones, es con prioridades y es con tiempo reservado para poder hacer esto práctico y que realmente impacte en nuestras vidas.
¿Cómo podemos tener paz en nuestras vidas? Hemos visto realmente que el mundo y sus afanes nos pueden atraer mucho, ¿no? Podemos ser tentados por tantas cuestiones del mundo. Veamos lo que dice Filipenses 3:8, dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El mundo y sus afanes son como basura. Amén, hermanos. Y sin embargo, ¿quién tiene paz? Veíamos que el pensamiento es aquello que nos permite sembrar lo que vamos a cosechar, que nos permite alimentar lo que vamos a hacer antes de un pensamiento, antes de una acción viene un pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos tener paz? Aquel que ha perseverado en su pensamiento en el Señor y que entonces ha confiado en Él, no en las mentiras de Satanás. Cuando reventamos, insisto, cuando caemos en tentación, ¿a quién le creímos? A Satanás. Solamente a través de cuidar nuestro pensamiento podemos tener victoria, ¿no? Debemos de vaciarnos de la basura del mundo, vaciarnos, limitar que no entre y llenarnos de lo que debemos nutrir nuestro pensamiento, nutrir nuestra mente, ¿no? Ser diligentes en esta situación, ser muy diligentes para evitar la corrupción del pecado. Como mencionaba, ¿no? En MacArthur, pues cuando viene una tentación, nos comparte, ¿verdad? Que tiene 7 versículos que le aparecen dando una orden directa del Señor, diciendo, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto no lo hagas. Estar firmemente arraigados en Cristo, ¿verdad? Solamente así podemos experimentar esa paz, ese gozo, esa dicha y esa protección que nos da el Señor, porque apartados de Él nada podemos hacer. Amén, hermanos. Amén. Entonces, la verdadera paz, si queremos gozo, no se encuentra en un placer efímero que después se vuelve dolor, ¿no? Que después se vuelve amargura, que después se vuelve sufrimiento de inmediato. Ese placer, si acaso, es así como un recuerdo muy fugaz, muy tenue, que después va desapareciendo tenuemente. La paz, el mundo no la puede ofrecer. El mundo solamente puede ofrecer mentiras y la paz no la comprende. Solamente Dios, ¿verdad? La verdad es una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo, ¿verdad? Así es de que podemos dejar que Cristo pues guíe y moldee nuestros corazones, nuestras mentes, confiando en Él en todas circunstancias. Ya lo ha hecho una y otra vez, con esos ojos espirituales que hoy tenemos, y podemos ver que lo seguirá haciendo. Amén, hermanos. ¿Han visto las diosidencias en su vida? Cómo Dios todo lo prepara para bien. Entonces, pues, va más allá de la comprensión humana, ¿verdad? Pero es un bálsamo para nuestras ansiedades, su palabra. Muy bien. Bueno, pues es importante también el controlar esos pensamientos. Vamos a ver qué dice Pablo en 2 Corintios 10, 4, 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Una fortaleza es cuando ya tienes una identidad y dices, yo soy tonto, yo soy malo. Esa es una fortaleza increíble. Yo no puedo. A ver, pasa esa barrera. Es una fortaleza que nos limita. Yo no puedo, pero ¿hay algo imposible para Dios? No, ¿verdad? Derribando argumentos,
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El Señor fue atacado, el Señor fue criticado. No decían que Él hacía los milagros por Belcebú. Y Él dice, si a mí me han dicho Belcebú, ¿a ustedes qué les van a decir? Nosotros podemos contestar como Él cuando fue tentado. Él no se quedó callado ni dejó que la mentira se quedara en el aire. Él habló verdad. Ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre esas. ¿Ofendió? No, dijo la verdad. Y quitó que muchos que seguían a estos fariseos fueran con ellos. Y por eso empezaron a seguirlo a él. No podemos quedarnos callados, solamente podemos defendernos con la verdad. Y la verdad no es mentira. La verdad es así, ¿verdad? Tenemos que estar en constante guardia, no solamente cuando hablamos con alguien, sino en nuestra mente. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Qué le damos cabida a nuestra mente? ¿Qué cosas creemos? Incluso qué fortalezas hemos puesto en contra de nosotros, que nos limitan, que nos frenan, que nos impiden. Tú no puedes cambiar. Tú sigues pecando. Tú sigues cayendo. Tú no eres un cristiano. ¿Cuántas veces el enemigo no intentará decirnos eso? Y le creemos, ¿no? Y nuestra realidad cristiana es que somos tristes cristianos, porque creemos en las mentiras de Satanás, no en la verdad de Cristo. Así es de que por eso es importante darle mayor tiempo a la palabra de Dios, darle mayor tiempo a escucharlo a Él, no las mentiras, cerrar, estar constantemente en guardia, rechazar las mentiras de Satanás. Todos los pensamientos rebeldes tienen que ser capturados y sometidos a la autoridad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Es importante que tomemos autoridad, que tomemos control sobre lo que pasa por nuestra mente. Tomarlo en serio, hermanos. La venida de nuestro Señor está cada día más cerca y no podemos seguir perdiendo tiempo. Los tiempos son malos y es importante ser pues más diligentes cada vez, ¿no? Es una disciplina, es un ejercicio, es una práctica estar con esa sumisión a la palabra de Dios, ¿no? Cada pensamiento tiene que ser evaluado a la luz de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ver de todas maneras cómo hacerlo en nuestra vida práctica, pero antes un testimonio. El testimonio de José. Si alguien fue atacado, fue José. ¿Cuántas veces pues no fue atacado por mentiras de sus hermanos que lo llevaron a la cárcel? ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? A quien le fue mal en su vida fue a él, ¿sí o no? Desde pequeño fue alejado de su familia y lo perdió todo. Fue llevado como esclavo, fue apresado, fue injuriado, inculpado, otra vez regresó a la cárcel. ¿En qué momento él pierde su fe? ¿En qué momento él escucha y revienta y dice, pues ya se acabó todo y Dios no existe, Dios no es bueno? ¿Por qué me tiene aquí? Si Dios existiera, no me pasaría esto. ¿Cuántos en el mundo ven así, alejados del Señor? ¿Cuántos en el mundo ven que están enojados con tu vida, ¿no? Sin embargo, alguien que pasó por cosas increíbles y fue siempre fiel es José. Nunca se soltó de la mano de su Dios. Dice Génesis 39, 2, 3. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él
y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esto nos enseña, ¿verdad?, cómo tener una mente siempre en sintonía con Dios. Siempre si estamos en sintonía con Él, seremos tentados. ¿Quién de ustedes, hermanos, no ha visto que tiene ataques, que tiene problemas? Y hay que esperarlos. Todos hay que esperar. Van a venir ataques, van a venir problemas. Pero, ¿qué dice Cristo, no? En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Y qué dicha, hermanos? Amén. Cuando ves al enemigo atacar y que vence el Señor una vez más. Dices, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me acompañas, porque me guías. ¿Cómo le fue a José? Gracias, ¿no? Entonces es importante tener esa fe. Cuando pecamos, hermanos, le creímos al enemigo de nuestras almas y abandonamos la fe. Siempre, hermano. Caímos en tentación por creer las mentiras del enemigo. Que su ejemplo nos inspire también a permanecer firmes en nuestra fe y a confiar en su fidelidad, ¿no? A pesar de que se pasen pruebas, recordar el ejemplo de José. ¿Sí, hermanos? ¿Amén? Amén. Muy bien. Veamos formas prácticas. Hablemos de cómo podemos hoy practicar la palabra de Dios. Número 1, filtrando. Vamos a filtrar la influencia de los medios de comunicación. Primera de Juan 2, 15 y 17 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es de que, primera pregunta, ¿cuánto tiempo pasamos en medios electrónicos? ¿Cuánto tiempo? Si la respuesta es, a ver, celular, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, y suma una gran cantidad de tiempo, bueno, pues, ¿qué tiempo estás dando cabida para que el mundo influencie tu mente? ¿Cuánto tiempo? Y tenemos que limitarlos. Como cristianos tenemos que limitarlos, ¿no? Ser selectivos con lo que consumimos, eligiendo aquellos temas que nos edifiquen y que nos ayuden a tener una mente enfocada en Dios, ¿no? Nosotros estamos tratando, pues, de limitar a 1 hora máximo, ¿verdad? Ya como a las 8 de la noche. Podemos ver un poquito ahí de tele, pero edificante. Una película cristiana, una prédica, algo edificante. Pero el resto de las horas, desde que llegamos del trabajo, empezar a estudiar o a trabajar, ¿verdad? Que es algo lo que vamos a ver. Pero hermanos, hagamos un estudio realmente de cuánto tiempo pasamos en las cosas del mundo y limitemos. Dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuánto tiempo estamos en oración? ¿De qué hora a qué hora oramos? Que lo primero que hagamos sea orar y lo último. Y al regresar del trabajo, pues también de gracias, ¿no? O de la escuela, en oración. Decía Jesucristo a sus apóstoles, ni 1 hora han podido orar conmigo. ¿Qué nos diría a nosotros, hermanos? La palabra de Dios siempre es una luz que nos ilumina, ¿no? Que nos guía hacia la verdad. Amén, hermanos. ¿Cuánto tiempo dejamos a la palabra de Dios que ilumine nuestro sendero?
¿Cuánto tiempo leemos su palabra? Para fortalecer nuestra mente y poder tener armas con que contestarle al enemigo, cómo acallar esas voces de tentación, permitiendo que Él moldee las personas que somos y cambie nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. Amén, hermanos. ¿Qué hacemos fundamentalmente en nuestra vida? ¿Qué es lo que hacemos? Dice Colosenses 3, 22, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Que nuestro trabajo secular sea para el Señor, que le dé la honra y la gloria, ¿verdad? Yo les quiero compartir, tengo yo un límite. Yo no puedo llevar nada de mi trabajo a mi casa. Y no porque me lo digan en el trabajo, sino por convicción. Por mucho que me encuentre cualquier cosita, no puedo llevarme a mi casa. Se queda en mi trabajo. Siempre que lo que hagamos, pues honre a nuestro Padre, ¿no? Ese tipo de cuestiones debemos de tener como cristianos. ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Qué es lo que nos permitimos? ¿Qué es lo que no? Hermanos, ¿cómo podemos pagar lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo podemos pagar la salvación? ¿Cómo podemos pagarlo? ¿Se puede pagar? No podemos pagar. Todo lo que el Señor nos da día a día, ¿cuándo lo vamos a pagar? ¿Cuánto vale un ojo? ¿Cuánto vale respirar? ¿Cuánto vale? ¿Cuándo podemos pagar? No le podemos pagar, Él siempre va a ganar, pero podemos agradecerle. Podemos agradecerle a Él. ¿Y cómo agradecemos? Pues trabajando para Él, ¿no? Nuestro trabajo diario tiene que convertirse en una oportunidad para glorificar a Dios. Amén, hermanos. Amén. Siempre con ese corazón, ¿verdad? No perfecto, a lo mejor nunca pensemos en que tiene que ser un trabajo excelente, porque entonces nos queríamos paralizados. Pero sí que nuestro trabajo honre al Señor, ¿no? Que tengamos nuestra mente centrada en Él en todo tiempo. Es importante que nosotros en cada momento no nos perdamos en el automático, sino que siempre regresemos a ver qué estoy haciendo, qué está pasando en mi mente, qué está sucediendo, porque el enemigo nos va a envolver con todo el tiempo que nos inunda si le damos espacio. Si le damos espacio a los medios tecnológicos o medios electrónicos, nos va a inundar, ¿verdad? Y nos va a desviar de nuestro propósito en nuestras vidas. Otra manera, ver cómo nos relacionamos con las personas. Dice que hay que cultivar relaciones edificantes y saludables. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas al que se junta con necios, será quebrantado. Primera de Corintios 15:33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Siempre vamos a ser influenciados por otras personas. Tus amigos van a presionarte para tomar vicios o para adquirir hábitos positivos. ¿A quién le damos cabida en nuestras amistades? ¿A inconversos que van a acabar alejándonos del Señor? ¿O nos vamos a reunir de personas que van a influenciar nuestra fe, que nos van a hacer crecer espiritualmente, que nos van a alejar de Dios y de sus propósitos o nos van a acercar a Él? Es bien importante, hermanos, ver con quién nos estamos reuniendo. Es fundamental, ¿no? Todo esto también llena nuestro tiempo, con quién estamos comunicándonos en las redes sociales. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué escuchamos? Tengo el testimonio hermoso de una hermana de aquí, no voy a decir su nombre, pero a ella le gustaba mucho escuchar a Rod Stewart, ese rock pop inglés, ¿no?
y dice que desde que es cristiana ya no lo escucha. Y llena su mente de música que inspira su alma, le gusta la música clásica, le gustan los himnos, en fin. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en qué, hermano? En todo, ¿verdad? Eso va a transformar nuestra perspectiva. Pase lo que pase, es la voluntad de Dios. Y tenemos que, ¿qué, hermanos? Agradecer. Solamente así podemos ver de lo malo cosas buenas. Recuerdo una historia, me viene ahorita, quisiera compartírselas. Un hombre oriental le regalan un caballo y van sus amigos y le dicen, oye, qué hermoso caballo, está precioso el caballo que te regalaron. Qué bendición que te lo hayan regalado. Y entonces, pues él dice, ¿quién sabe? No lo sé, hay que ver qué dice el tiempo, hay que ver qué pasa. Y se sube su hijo en el caballo lo tira, se rompe la pierna, y van sus amigos y le dicen, ¿qué le pasó a tu hijo? No, pues es que el caballo lo tiró y se rompió la pierna. Qué mal, qué mala suerte, qué mal caballo. ¿Verdad que qué mal caballo? Y dice él, pues no lo sé, habrá que ver, no lo sé. Viene una guerra y su hijo no puede ir a la guerra porque tiene la pierna rota. Y le dicen sus amigos, ay, qué buena suerte que tu hijo se rompió la pierna y no fue a la guerra. Y él dice, no lo sé, habría que ver. Entonces, esto lo hago a colación porque el ver las cosas malas o buenas que pudieran pasar en nuestras vidas, si tenemos la perspectiva de Dios, no nos vamos con la primera impresión de lo que nos ocurre, pero sabemos que todo lo usa para bien, ¿verdad? Para sus propósitos, el Señor. Y que aunque sea difícil o duro en el momento, nos va a hacer crecer espiritualmente. Y eso pues es poder ver las cosas desde la óptica del Señor, ¿no? En medio de dificultades, darle gracias a Dios. Y en medio de bendiciones también, ¿no? Enfocarnos en todo lo que es a la alabanza, y de alguna manera, escuchar de Dios, pues nos va a ayudar a darle una alabanza a Él, ¿no? Como la hermana. Pues muy bien, hermanos, hermanos, estamos terminando. Conclusión, el mundo nos va a enredar, nos va a moldear. Hoy vemos la ideología de género, ¿verdad? Mujeres que ya no quieren ser mujeres, que se sienten hombres, que cambian el discurso. Ahora hay odio en sus palabras, hay orgullo, en fin, y vemos las cosas del mundo, ¿no? Así. En cambio, si podemos mirar hacia las cosas de Dios, ¿qué dice Jesucristo en Mateo 16:23 acerca de Pedro? Fíjense acerca de Pedro, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino de los hombres. Entonces, la batalla espiritual es real, se vive en la mente, hermanos. En la mente está la batalla espiritual. Vimos cómo el Señor le contestaba a Satanás en el desierto con la palabra de Dios. Él atacaba sus pensamientos. Si eres Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, ¿no? Entonces él batallaba con la palabra. La palabra es la que tiene el poder de crear y de destruir. La palabra es poderosa.
Pero Él nos ha dado las armas necesarias. O las tomamos o tomamos las armas del enemigo para que nos deforme, nos transforme para mal. ¿Escuchamos su guía segura y perfecta o escuchemos al enemigo de nuestras armas que solamente viene a matar, a robar y a destruir? ¿Cuánto tiempo vamos a pasar? ¿Qué estás esperando, hermano, para cerrarle la puerta a todas estas cosas? ¿Qué esperas? Yo hablaba con alguien acerca de dejar algunos vicios y me decía, pues yo quisiera tener así como que el vicio, pero también que controlarlo para que no me hiciera tanto daño y como que tenerlo controladito, que me dé ese placer, pero que no me haga daño. Así es de que pues tenemos que ser firmes y protegernos y cerrarle la puerta y ser diligentes y tener hábitos que formen disciplinas espirituales. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. No hay de otra. O si no, vamos a ser unos tristes cristianos, derrotados, frustrados, llorando. Otra vez, Señor, vengo aquí porque volví a caer. Sí o sí tenemos que tomar las armas que el Señor nos da. La batalla de Dios es intensa, pero Cristo nos fortalece y nos da armas y tenemos la victoria asegurada, hermano. Tenemos que dejar de consumir la basura del mundo, limpiar la basura de nuestra mente y más bien llenar nuestra mente de cosas sanas, ¿no? De cosas santas para tener una vida sana. El positivismo no hablamos de positivismo, no es el pensar positivo lo que nos va a llevar, el declarar las cosas. Yo declaro que me va a ir bien, yo puedo. Eso es egocentrismo, es soberbia, sino vayamos al cristocentrismo, ¿no? Dejemos la vida ordinaria para irnos a una vida extraordinaria que solamente el Señor nos puede dar, hermano. El Señor nos está hablando el día de hoy. El Señor nos está hablando a nuestras mentes y nuestros corazones. Queremos tener victoria, recordemos que todo buen hábito empieza con una pequeña acción, ¿no? Empieza a formar horarios, a qué horas vas a orar, a qué horas vas a leer la palabra de Dios, a qué horas vas a trabajar, a qué horas vas a descansar, porque también eso hay que regularlo, ¿no? A qué hora ya se acaban las cosas. Y pues o lo hacemos o seguiremos movidos por todo viento de doctrina y que nos vaya forjando como lo hace con la gente. Amén, hermanos. Pues muy bien, amados hermanos. Vamos a orar. Les invito a inclinar su rostro para que podamos orar al Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual, Señor, tú te encuentras con nosotros para hablarnos, para salvarnos, para guiarnos hacia el camino que nos ha llevado al Padre, Señor, que eres tú. No permitas que te soltemos ningún momento porque Satanás está como el león rugiente, buscando a quien devorar, Señor. Y solamente contigo podemos estar seguros. Lejos de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a formar hábitos, a tener esas disciplinas espirituales que tú esperas que como cristianos tengamos ya, Señor. A que todo lo hagamos para tu honra y gloria y que busquemos lo que nos edifica como hijos tuyos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu convencimiento, de tu palabra, que nos hagas tomar la decisión y la voluntad, Señor, de hacer lo que conviene. Padre, te damos gracias el día de hoy porque nos hables y nos guíes y nos enseñes y te pedimos tu bendición para guardar esto en nuestros corazones, en nuestras mentes y llevarlos por obra. Amén. Amén. Bueno, gracias, hermano.
Vamos a seguir con el segundo servicio.